Bendiciones. Blessings. Gracias por tu bienvenida. All right? Thank you for the welcome. Lo siento por mi español. Es mal. Pero me gusta dar una oración en español. Después de comenzar. Comenzamos. Gracias, Señor, por ese día. Gracias por cada persona en este cuarto. Gracias por tu mano en esta iglesia. Nos preguntamos a Espíritu Santo, ven en este cuarto. Abran los ojos y corazones y habla con ellos. Hablamos. Speak with us. Háblanos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Lo siento, pero el Señor entiende. I was introduced as a balloon expert. Fui presentado como un experto en globoflexia, So I figure I must give a demonstration así que supongo que tengo que hacer una demostración at what I actually do. de lo que hago. It's not easy to blow one of these up. No es fácil inflar uno de estos. And I don't just twist balloons for kids. I don't just twist balloons for children. No solo hago figuras de vejigas para niños. I twist balloons to actually spread the gospel to different churches. Yo lo hago para extender el evangelio en las iglesias. And many times the adults are just as interested in everything I'm doing as the children. Y muchas veces los adultos están igual de interesados que los niños en lo que yo hago. So you probably have no idea what I'm twisting right now. Así que probablemente ustedes en este momento no tienen ninguna idea de qué estoy haciendo. And that's partly because I don't want you to know. Y parte es porque no quiero que ustedes sepan. Could it be a dog? ¿Podría ser un perro? I don't think so. No, no lo creo. But at this point, kids would be guessing all sorts of things. Pero en este momento podría ser cualquiera de muchas cosas. But I'll ask you this. Ahora les preguntaré esto. Who knows what it's going to be? ¿Quién sabe qué es lo que va a hacer? Yo. I know what it's going to be. Yo sé qué es lo que estoy haciendo. But to anybody else watching, this looks like nothing. Pero para los demás que están viendo esto, no tiene forma. Right? But it's exactly the same thing that God does in our lives. Pero es exactamente lo mismo que Dios hace con nuestra vida. Many times He's building something and we have no idea really what He's doing. We just have we know He's doing something.
Pero muchas veces Él está haciendo algo y nosotros no tenemos ninguna idea de lo que Él está haciendo. Solo sabemos que Él está haciendo algo. I'll try to pop the balloons quietly. Voy a tratar de reventar el globo con poco ruido. But as you can see, it makes a cross. Como ven, es una cruz. And I knew I was going to make that cross Y yo from the sabía beginning. que iba a hacer esa cruz desde el principio. And it's just what God does in each one of our lives. He's building us into His image. Y eso es lo que Dios hace con nuestra vida. Él nos está haciendo a su imagen. But for each one of us, it takes a different type of working. Y para cada uno de nosotros eso toma un camino diferente. So that's what I do with balloons. Y eso es lo que yo hago con las vejigas. And sometimes they're very, very large sculptures. A veces son esculturas muy, muy grandes. In a church last year, I made 3 houses En una casa el año pasado yo construí 3 casas that kids could walk into. que los niños podían entrar a ellas. And that became all part of a story that I was telling to show different truths from the Bible. Y se convirtieron en parte de diferentes verdades de la Biblia que yo estaba compartiendo. I'm very strange. Soy muy raro. The Lord has blessed me with some very odd talents. El Señor me ha bendecido con algunos talentos muy extraños. But I will use any talent He's given me for Him. Pero voy a usar cualquier talento que Él me haya dado para Él. Amen? Amén. And that brings me to the topic of marriage. Y esto me trae al tema del matrimonio. Marriage was actually created by God to demonstrate truths that He has to share with us. El matrimonio fue diseñado por Dios para demostrarnos verdades que Él quiere compartir con nosotros. In understanding marriage, we actually understand our relationship with the Lord. Porque al entender el matrimonio, entendemos nuestra relación con el Señor. He's looking for a bride. Él está buscando una esposa. He is called the Lord Jesus is called I was going to say husbandman, but that doesn't. Yeah, that's what I'm trying to. He's called the bridegroom. El Señor Jesucristo se le llama el esposo celestial. And we're all going to be invited. Well, we're seeking to qualify to be invited to that marriage supper. Y nosotros estamos buscando calificar para ser invitados a esa fiesta de bodas. But who is the bride? Pero ¿quién es la esposa? It's the church. Es la iglesia. So this is kind of differently challenges your mind. Esto es un poco diferente, reta la mente. So we will both be part of the bride, Entonces nosotros no solo vamos a ser parte de la esposa, and sitting enjoying the marriage supper. sino también nos vamos a sentar a disfrutar el banquete de bodas. I wonder how that's going to work. Y me pregunto cómo es que eso va a funcionar. But He already knows. Pero Él sí lo sabe. Now, you may have heard me say marriage and thought, well, I'm single. That doesn't apply to me. Puede ser que ustedes me hayan oído mencionar el matrimonio y digan, yo estoy soltero, esto no se aplica a mí. Don't worry, we're covering that too. No se preocupen, también vamos a ver eso. We're even going to touch on what if we're past marriage? What if we're past marriage? What if we're widowed or... Y también vamos a hablar de qué pasa si ya pasamos por el matrimonio, si somos viudos. The class that I'll be teaching this next week is Marriage in the Family. La clase que voy a estar enseñando esta semana es matrimonio y familia. But that includes a lot more
than just marriage. Y eso incluye mucho más que solo el matrimonio. What if you're an orphan? ¿Qué si se es un huérfano? What if I'm at the end of my life and I have no children or husband or wife? ¿Y qué si estoy al final de mi vida y no tengo hijos o no tengo esposo o esposa? Who am I responsible to? ¿Ante quién respondo o por quién soy responsable? What if I'm no longer living at home, but I still have parents? ¿Qué si ya no vivo en la casa de mis padres, pero ellos aún viven? What is my responsibility? ¿Cuál es mi responsabilidad? What if I only have one parent and no father? ¿Qué si solo tengo uno de mis dos padres o no tengo papá? So there's lots of questions with marriage and the family. Hay muchas preguntas acerca de matrimonio y familia. And we'll be discussing a lot of those over this next week. Y a través de la próxima semana vamos a discutir muchas de ellas. But this morning we're looking at just the topic of marriage. Pero esta mañana vamos a hablar únicamente del matrimonio. And both today and in the classes this next week, Y tanto hoy como en las clases de esta semana, I ask that you please take courage and ask questions if you have them. yo les pido que por favor sean valientes y que si tienen preguntas las hagan. And Lord willing, we'll find an answer in His Word. Y Dios mediante encontraremos en su palabra la respuesta. I do not want to give my idea of marriage at all. No quiero de ninguna manera dar mi idea acerca del matrimonio. I'm actually scared that I would pass off an United States marriage to another country. Es más, me asusta transmitirle a otro país la idea estadounidense del matrimonio. I'm actually nervous that I might pass on a German marriage or a Guatemalan marriage to somebody else. Me pone nervioso el transmitir la idea de un matrimonio alemán o un matrimonio guatemalteco a alguien más. Because none of those countries created marriage. Porque ninguno de esos países creó el matrimonio. Marriage was created in the beginning with God. Porque al principio el matrimonio lo creó Dios. That means what He says about marriage and family Y eso quiere decir que lo que Él dice acerca del matrimonio y la familia is above any cultural differences. va sobre cualquier diferencia cultural. And if we are looking to what He says, Y si nosotros vemos lo que Él dice, and there's a problem culturally with that, y hay un problema cultural en contra de lo que Él dice, we need to change. entonces necesitamos cambiar. In the United States, there's many things that are against biblical marriage. En Estados Unidos hay muchas cosas que van en contra del matrimonio bíblico, But that's the same in most countries. pero en la mayor parte de los países es la misma cosa, A country is just made up of many families. porque un país no es más que una colección de muchas familias. And if those families are not living in God's commands and set ways for marriage, Y si esas familias no están viviendo de acuerdo a los caminos y mandamientos que Dios tiene para el matrimonio, a country breaks down. el país se desmorona. I'm going to use the United States as an example. Voy a usar a los Estados Unidos como ejemplo. What's the status of the government ¿Cuál es el estado del gobierno? in massive debt? ¿Con unas deudas masivas? What is the status of the families in the United States? ¿Cuál es el estado de las familias en Estados Unidos? The average family in the United States owes more money than they make. La familia promedio en Estados Unidos debe más dinero del que gana. What has the state of politics come in the United States?
¿Cuál es el estado de la política en los Estados Unidos? It's difficult to get anyone to work together. Es muy difícil que trabajen juntos. The United States now has over 50% divorce rate. En los Estados Unidos tienen una tasa de divorcio superior al 50%. And the political climate is just a reflection of the family. Y el clima, el ambiente político es solo un reflejo de la familia. And I can keep going. There's lots of issues. Y podría continuar, hay muchos problemas. But we don't want to focus on what's wrong. We want to focus on what's correct. Pero no queremos enfocarnos en lo que está mal, sino en aquello que es lo correcto. So let's take a look at a special verse in Leviticus chapter 26. Ahora veamos un versículo especial que está en Levítico capítulo 26. This chapter gives the blessings and cursings of following God or rejecting His ways. Este capítulo da las bendiciones y las maldiciones de seguir a Dios o de rechazar sus caminos. Now we're not going to read them all, but a few specific ones. No los vamos a leer todos, pero sí varios específicos. Let's read some of the blessings. Veamos algunas de las bendiciones. Let's read verse 6. Leamos el versículo 6. These are blessings. Estas son bendiciones. Daré también paz en la tierra para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra y no pasará espada por vuestra tierra. Let's take a look at verse 9. Veamos ahora el versículo 9. Me volveré hacia vosotros y os haré fecundos y os multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros. And verse 11. Y versículo 11. Además haré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. All of these blessings have to do with the family. Todas estas bendiciones tienen que ver con la familia. How does a people get greatly multiplied? ¿Cómo se multiplica grandemente un pueblo? That happens in the family. Eso ocurre en la familia. That's verse 11. Versículo 11. I will set my tabernacle among you. Además haré mi morada o mi tabernáculo That's en God's medio home. de vosotros. Esa es la habitación de Dios. And He wants to place that in our homes. Y Él la quiere poner en nuestro hogar. And even though verse 6 doesn't seem like it has anything to do with the family, we're going to explain right now. Y aunque pareciera que el versículo 6 no tiene nada que ver con la familia, lo vamos a explicar ahora. Let's take a look at the curses Veamos ahora las maldiciones. and read verse 14 through 15. Y leamos los versículos 14 y 15. Pero si no obedecéis, si no ponéis por obra todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto. Now what's interesting here is in one thing we can obey and get a blessing. Lo interesante aquí es que en algo podemos obedecer y ser bendecidos, In that area. en esa área. But then not obey in another area of our life and have curses in that area. Y al mismo tiempo no obedecer en otra área de nuestra vida y tener maldición en esa área. Look at King David. Miren al rey David. He was blessed of God on the battlefield. Él en el campo de guerra era bendecido por Dios. Amazing victories. Victorias impresionantes. But what happened in his family life? Pero ¿qué pasó en su vida familiar? He ended up sinning with Bathsheba Él terminó pecando con Betsabé and then committing murder and lying and stealing. y cometió asesinato y mintió y robó. Why? ¿Por qué? Couldn't there have been a prophet that said, David, don't go to the top of the building today? ¿Pudo haber habido tal vez un profeta que le dijera no subas a la terraza hoy? That happened with the battles. Eso pasaba con las batallas. Couldn't there have been some situation created
to keep him from seeing Bathsheba? ¿Pudo haber ocurrido una situación que impidiera que él viera a Betsabé? But you see, he was not obeying in his family life. El problema es que él no estaba obedeciendo en su vida familiar. And he was told not to multiply wives to himself. A él se le había dicho que no multiplicara el número de sus mujeres. And yet, he willingly did. Y sin embargo lo hizo voluntariamente. We don't see any repentance in his life before the sin with Bathsheba. En su vida familiar no vemos ningún arrepentimiento antes de pecar con Betsabé. And so there was no protection in that area. Así que él no tenía ninguna protección en esa área. Let's read verse 22. Leamos el versículo 22. Soltaré entre vosotros las fieras del campo que os privarán de vuestros hijos, destruirán vuestro ganado y os reducirán en número de manera que vuestros caminos queden desiertos. Now this is directly related to family because we're talking about children. Esto está relacionado directamente con la familia porque estamos hablando de hijos. We were told that if we're following the Lord, he shall take away the evil beasts. Se nos dijo que si seguimos al Señor, Él va a apartar a las bestias salvajes. But in this verse we find out what the evil beasts actually do. Pero en este versículo se nos dice qué es lo que hacen las bestias salvajes. If we're not following God's commands, they rob us of our children. Si no seguimos los mandamientos de Dios, estas bestias nos roban a nuestros hijos. And make you few in number. Y os reducirán en número. Which means the breaking up of families. Lo que quiere decir la fragmentación de las familias. Correct? ¿Correcto? What are wild beasts? ¿Qué son las bestias salvajes? I don't want my interpretation. No quiero mi interpretación. I want what the Lord says evil beasts are. Yo quiero saber qué es lo que el Señor dice que son las bestias salvajes. So let's go to 2 Peter chapter 2 verses 10 and 12. Así que vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 10 y 12. 10 and 12. Okay. Versículo, según 2 Peter. Segunda de chapter Pedro, capítulo 2, versículos 10 y 12. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas. So evil beasts are fleshly people. Así que las bestias salvajes son personas de carne y hueso. They are rebellious and unclean. Son rebeldes y son impuros. And if we're not living in God's commands for marriage, Y si no estamos viviendo dentro de los mandamientos de Dios para el matrimonio, then our children fall in with those types of people. entonces nuestros hijos se irán detrás de personas así. And our family starts to disintegrate. Y nuestra familia se empieza a desintegrar. So it's very important that we know what God's intention for marriage is. Así que es muy importante que nosotros entendamos cuál es la intención de Dios para el matrimonio. But I can't have children. What if someone said, but I can't have children? ¿Y qué pasa cuando alguien dice, pero yo no puedo tener hijos? What if someone's older and they never had children? O si alguien ya tiene cierta edad y nunca tuvo hijos. Well, that doesn't apply to me. Entonces esto no se aplica a mí. Yes, it does. Sí, sí se aplica. Because we are called to become spiritual
fathers and mothers. Porque hemos sido llamados a ser padres y madres espirituales. In 1 Corinthians 4, verse 15, En 1 Corintios 4, versículo 16, Paul says that he's been made a father in Christ. Pablo dice que él ha sido In Christ. hecho su padre en Cristo, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Versículo 15. Deborah in Judges En el libro de los jueces, Débora was made a mother in Israel. fue establecida como madre en Israel. She was married, she had her family, Ella estaba casada, tenía su familia, but she was made a mother to many. pero fue hecha madre para muchos. It's a calling. Es un llamado. We're all told to move from being children to young men and women. A todos se nos dice que debemos pasar de ser niños pequeños a jóvenes. And then from young men and women to fathers and mothers. Y después de ser jóvenes, pasar a ser padres o madres. And that's speaking about maturity Y in the esto Lord. habla de madurez. So we need to know how we're to behave in order to protect our children. Así que debemos aprender cómo comportarnos para proteger a nuestros hijos. In order to protect our homes from evil beasts. Y cómo para proteger a nuestros hogares de las bestias salvajes. Amen? Amén. And it is not what I say about marriage. Y no es lo que yo digo acerca del matrimonio. It's what His Word says about marriage. Es lo que su palabra dice acerca del matrimonio. It is what we were created for. Es aquello para lo que fuimos creados. So if we are following His plan, Así que si estamos siguiendo su plan, we will find the blessings. vamos a encontrar las bendiciones. That does not mean that there will not be difficult times. Eso no quiere decir que no van a haber tiempos difíciles. How many people always agree with their husband or wife? ¿Cuántas personas aquí siempre están de acuerdo con su cónyuge? If you put your hand up, I'm pretty sure that you're lying. Si levantaron la mano, estoy seguro que no es así. Everybody's different. Todos somos diferentes. Everyone's been raised different. Todos hemos sido criados diferentes. Everyone has their own ideas. Todos tenemos nuestras propias ideas. The idea of marriage is that you become one flesh. La idea del matrimonio es convertirnos en una sola carne. You're made into agreement. Ser llevados, ser forjados al acuerdo. Not that it just instantly happens. No es algo que ocurre instantáneamente. And so, there can be some conflict. Así que puede ocurrir el conflicto, aunque sea un poquito. Sometimes it's a little more than a little, isn't it? A veces es un poquito más que un poquito, ¿no? But you see, marriage was not created to fulfill all our desires. Ahora, el matrimonio no fue creado para satisfacer todos nuestros deseos. Who is the only person that can fill all of our desires? Porque ¿quién es el único que puede satisfacer todos nuestros deseos? To you young people out there that one day will be married, Para los jóvenes aquí presentes que alguna vez se casarán, you cannot look to your wife or your husband to fulfill all your desires. no pueden esperar que su esposa o su esposo llenen todas sus expectativas y cumplan todos sus deseos. It will not happen Eso no va a ocurrir. because it's impossible. Es imposible. Now, when you first get married, Cuando uno se casa, yeah, yes, we're going to follow the Lord and we're one. vamos We're a together. seguir al Señor, somos uno.
And you don't even know the expectations that you place on your husband or wife. Y uno no se da cuenta en las expectativas que uno tiene de su esposa o esposo. But you quickly start to find out Pero that, rápidamente uno se da cuenta that everything's not like you thought it was going to be. que las cosas no son como uno pensaba que iban a ser. You know, after about a year or two, you finally settle in to know I cannot find all of my fulfillment in my wife or husband. Y después de 1 o 2 años uno se da cuenta y dice, no, yo no puedo esperar todas estas cosas de mi esposo o de mi esposa. And that's okay, Y eso está bien, because it was not intended to be that way. porque no era esa la intención. Marriage was not intended to be that. El matrimonio no fue diseñado para hacer eso. Why did God create Eve? ¿Por qué creó Dios a Eva? Because he saw Adam needed her. Porque se dio cuenta que Adán la necesitaba. Why did God give Eve to Adam? ¿Por qué Dios le dio a Eva a Adán? Because he knew that she would come alongside him and they would help each other. Porque él sabía que ella al lado de él se ayudarían el uno al otro. Marriage is a completing union. El matrimonio es una unidad que hace un todo. It is meant to bring two people together so that together they may move closer to Christ. Está diseñado para que 2 personas que se unen juntas se acerquen más a Cristo. I can't tell you how many times my wife has helped me to get the right perspective on situations. No les puedo enumerar todas las veces que mi esposa me ha ayudado a encontrar la perspectiva correcta en muchas situaciones. But at first, when we got married, I thought, I have the correct information on everything. Pero al principio, cuando nos casamos, yo pensaba, yo tengo la información correcta en todo. After a few bad decisions, I found out that wasn't right. Y después de tomar varias decisiones equivocadas, me di cuenta que eso no era cierto. And I have grown to be so grateful for my wife. Y yo he aprendido a estar agradecido por mi esposa, Because she does not see things the same way I do. porque ella no ve las cosas de la misma manera que yo. And without her input, I'd make decisions that aren't the best. Y sin sus ideas, yo tomo decisiones que no son las mejores. And her, without me, would do the same. Y ella, sin mí, haría lo mismo. See, it is a completing union. Es una unidad que complementa. And Eve was taken from the rib. Eva fue tomada de la costilla, Not 2 ribs, no 2 costillas, not 2 wives, no 2 esposas, 1. una. And from the rib, Y de la costilla, not from the head, not from like the ear, no de la cabeza, no de la oreja, por ejemplo, where the wife would have authority over the husband to say whatever she wants, donde la esposa podría tener autoridad sobre el esposo para decir lo que quisiera and to turn the family wherever she wants the family to go, y dirigir a la familia a donde ella quisiera que fuera, and not from the husband's, not from Adam's foot, pero tampoco del pie de Adán, where he can squash her donde él la pueda aplastar and say, I'm the king, this is the way we're going. y decir, yo soy el rey y nosotros vamos a caminar en esta dirección. From the side, Del costado, walking along together. caminando juntos. Amen. Amén.
But God gives guidelines for both the responsibilities of a husband and the responsibilities of a wife. Pero Dios da directrices tanto para las responsabilidades del esposo como para las responsabilidades de la esposa. Not that either one is any more important than the other. No que uno sea más importante que el otro. But if both are walking in His commands, Pero si ambos están caminando en sus mandamientos, a marriage blossoms and brings forth fruit. un matrimonio florece y da mucho fruto. If a husband and wife are rejecting their God-given roles, Si un esposo y una esposa rechazan los papeles que Dios les ha dado, a marriage really falls apart. un matrimonio realmente se desmorona. And from what I've seen and what I've spoken with others, it's about 6-7 years. Y por lo que he visto y lo que he hablado con otros, eso tarda como unos 6 o 7 años en ocurrir. And then if they're not living right, they pretty much can't stand each other. Y después de eso, si no están haciendo las cosas bien, se empiezan a detestar. It's a very sad state. Es una condición muy triste. So, God has established the order. Así que Dios ha establecido un orden. And 1 Kings chapter 11 verse 38. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 38. This is a promise to Solomon, Esta es una promesa a Salomón, but it is a promise that God wants to make to each one of us. pero es también una promesa que Dios nos quiere hacer a todos. Y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la que edifiqué a David, y yo te entregaré Israel. A sure house. Una casa perdurable. Husband, wife, children, grandchildren. Esposo, esposa, hijos, nietos, All walking in God's order, all blessed of Him. todos caminando en el orden de Dios y todos siendo bendecidos, All feeling His pleasure and knowing His word. todos sintiendo su aprobación y conociendo su palabra, Able to love each other and move in the same direction. teniendo la habilidad de amarse unos a otros y de moverse en la misma dirección. Marriage God's way is a beautiful thing. El matrimonio a la manera de Dios es algo hermoso. And learning what His plan is very important. Y es muy importante que aprendamos cuál es su plan. But first off, you're single. Pero antes de eso, uno es soltero. And many people, many young ones, are always searching for Mr. Right, searching for the man of their dreams or wife of their dreams. Y muchos buscan a la persona correcta, al hombre o mujer de sus sueños. Oh, I'm a teacher in school. I see it all the time. Yo soy maestro de escuela y yo lo veo todo el tiempo. Oh, Es, He will take care of me forever. él me va a cuidar para siempre. And yet they're still in high school. Y todavía están en secundaria They're still in middle school. o en básicos. Is God's plan for a 13-year-old to get married right now? ¿Es el plan de Dios que alguien que tiene 13 años se case en ese momento?
And yet we have to guide our children to understand that that is for God's time. That Y marriage is for God's time. tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el matrimonio tiene un momento establecido por Dios. As parents, it is our responsibility to protect our children for marriage. For marriage, to protect. Como padres es nuestra responsabilidad el proteger a nuestros hijos para el matrimonio. God is very concerned with fornication. Dios se preocupa mucho He, con la fornicación he commands against it. y Él tiene un mandamiento en su contra. And he is pleased with the marriage bed undefiled. Y Él se complace del tálamo nupcial sin mancha. What happens when someone has sex with someone else before marriage? ¿Qué pasa cuando alguien tiene relaciones sexuales con alguien más antes del matrimonio? Let's go all the way back to the beginning. Regresemos hasta el principio. A man shall leave father and mother and take him a wife, El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. and two shall become one flesh. Y dos se harán una sola carne. That means that they will be in a sexual relationship together. Eso quiere decir que tendrán una relación sexual entre ellos. Habrá sexo entre ellos. But that also says that that makes them one flesh. Pero eso también dice que se harán uno. So, when someone has sex outside of marriage, Pero que cuando alguien tiene sexo fuera del matrimonio, they are becoming mixed with many other people. se están mezclando con muchas otras personas. What type of food do you like to eat? ¿Qué tipo de comida les gusta? I love to go to the trash cans that are outside of restaurants and just taste all the different food that they have. Me gusta a mí ir a los botes de basura atrás de los restaurantes a comer todo lo que hay ahí en el bote de basura. Free lunch. Rico, almuerzo gratis. I'd be taking part of each thing into me, all the bacteria, everyone else's saliva, and it would be becoming part of me. Toda la saliva de las personas que dejaron bocados a medias y todas las bacterias de lo que se está descomponiendo estarían entrando en mí. It's the same thing with sex outside of marriage. Y lo mismo ocurre con el sexo fuera del matrimonio. You are getting parts of someone else placed into you. Parte de otras personas está entrando a ti. And the same is happening from you to them. Y lo mismo les está pasando de ti hacia ellos. But we love each other and we're going to get married. Pero es que nos amamos y nos vamos a casar. Are you married? ¿Están casados ya? Are you guaranteed that you're going to have tomorrow? That you'll be alive tomorrow? ¿Tienen la garantía de que el mañana va a existir para ustedes y van a estar vivos mañana? Are you sure that that relationship's going to last? ¿Están seguros que esa relación va a continuar? See, there's only a guarantee after you're married. La garantía solo existe después de casarse. And God says that before that point, Y Dios That is- dice que antes de ese momento, all of that is sin. All of that is sin. All of that, todo eso es pecado. Antes del matrimonio. amen? Amén. Amen? Amén. It's not me. No soy yo. It's right here in His Word. Está aquí en su palabra. That's what happens in those
And that's his rules. Those are his rules. Eso es la verdad de lo que ocurre y esas son sus reglas. Now, if you have made that mistake, Ahora, si han cometido ese error, is there a way to be cleansed? ¿hay manera de ser limpiados? Spiritually, yes. Espiritualmente, sí, Physically, you never ever get that back. pero físicamente eso no se recupera, nunca. The people who qualify for the marriage supper are virgins. Las personas que califican para el banquete de bodas del Cordero son vírgenes. Is King David going to be at that marriage supper? ¿Va a estar el rey David en ese banquete de bodas? Yes, he will be. Sí, sí va a estar. He will rule and reign with Christ in the millennium, Él va a gobernar y reinar con Cristo durante el milenio. which means he will have been at that supper. Lo que quiere decir que él va a haber estado en el banquete de bodas. But he fell into adultery. Pero él fue un adúltero. Yet he truly repented. Sin embargo, él realmente se arrepintió Admitted that that was sin. y admitió que eso había sido pecado. Turned from that and asked the and accepted any punishment that the Lord would give him. Se alejó de eso y aceptó cualquier castigo que viniera a él de parte de Dios. Now it says in the Bible that God does not delight in the death of the wicked. Ahora la Biblia dice que Dios no se regocija con la muerte del malvado. He does not delight in giving punishment. Él no se disfruta el castigar a alguien. So what is the reason of punishment? Entonces, ¿cuál es la razón del castigo? To correct behavior. Corregir comportamiento. To take out sin and put in his ways. El quitar el pecado y el poner sus caminos. So, if we have fallen into that type of sin, Así que si hemos caído en ese tipo de pecado, we can be cleansed. podemos ser limpiados. Amen? Amén. What a wonderful thing from the Lord. Y esto es algo maravilloso de parte del Señor. It's beyond anything we could hope for. Va mucho más allá de cualquier cosa que podríamos esperar. And this should be done. If that sin has been committed by you, Y si ese pecado ha sido cometido por ustedes, it needs to be dealt with before marriage. necesita ser tratado antes del matrimonio. So if you are single, Así que si están solteros, many people are searching for that husband or wife. y muchas personas están buscando ese esposo o esa esposa, But that's not how God brought husbands and wives together in the Bible. pero en la Biblia esa no es la manera en la que Dios unió esposos y esposas. As they were walking in the Lord's way, Sino en la medida en la que caminaban en el camino de Dios, he was preparing their spouse. So we're over here and we're walking in the Lord's way. Él estaba preparando a su cónyuge. Entonces, si nosotros estamos aquí y vamos caminando en los caminos de Dios, And here's our spouse all the way over here. y aquí lejos está nuestro cónyuge, Okay? futuro cónyuge, And they're being prepared and we're being prepared. y esa persona está siendo preparada y nosotros también estamos siendo preparados. And as we're moving towards God's will, Y en la medida en la que nos movemos rumbo a la voluntad de Dios, God brings them together in the right time. Dios une a esas dos personas en el momento correcto. They get married and Se then they're ca- both going like this. Se casan y empiezan a ir así. What happens if we get married down here? ¿Qué pasa si nos casamos aquí abajo?
Are they prepared? ¿Están preparados ellos? ¿Esa persona está preparada? Are you prepared? ¿Está usted preparado o preparada? See, so it's as we're moving in God's ways, He brings us in contact with those who will help us to continue in His way, and that includes our spouse. Es en la medida en la que nosotros caminamos en los caminos de Dios que Dios nos lleva a las personas que nos van a ayudar en esa caminata, y eso incluye a nuestro cónyuge. Amen? Amén. This is how it happened in the Old Testament several times. Así es como ocurrió en el Antiguo Testamento más de una vez. When did Jacob start looking for a wife? ¿Cuándo empezó Jacob a buscar una esposa? When his wife and father told him to go to a certain place and look for that wife. Cuando su mamá y su papá le dijeron, ve a tal lugar y busca esposa. So it was in God's time. Era en el tiempo de Dios, It was in God's way. en el camino de la manera de Dios. What about Isaac? ¿Y qué de Isaac? He was to stay home and to continue to work. Él tenía que quedarse en su casa y seguir trabajando. And his father sent a servant and said, I want you to go find a wife for my son. Y su papá le dijo a un siervo, quiero que tú vayas a buscarle esposa a mi hijo. And he went out and he checked and he found and brought her to him. Y el siervo fue y buscó y encontró y le trajo a su esposa. So who knows who's better for us? ¿Quién sabe quién es la mejor persona para nosotros? Us or God? ¿Nosotros o Dios? That's God's plan. Ese es el plan de Dios. That's how He likes to work. Así es como a Él le gusta hacer las cosas. But once we are married, it is for life. Pero una vez nos casamos, es de por vida. It's for life. De por vida. And we'll explain in just a second. Y lo vamos a explicar en un momento. But Pero not everyone is supposed to be married. no todos deberían casarse. Now, if you're married, you're already married. And Ahora, that doesn't affect you. Si ustedes ya están casados y esto no los afecta. But all the singles out there Pero just para went, todos los solteros ahí, aquí, I hope that's not me. van a decir, espero que no esté hablando de mí. But God does call people to not be married for the kingdom. Pero Dios sí llama a ciertas personas a no casarse por causa del reino. And there is a special anointing and grace for that position. Y hay una gracia y una unción especiales para esa posición. Let's look at 1 Corinthians chapter 7 verse 25 through 28. Vamos a Primera de Corintios capítulo 7 versículos del 25 al 28. We'll find from this verse that marriage is not a sin Vamos a ver en estos versículos que el matrimonio no es pecado and that it does not affect you being a virgin. You're still a virgin if you only have relationships in your marriage and not outside. If you have, yes, spiritually you are. Okay. Sorry. Run that by me. Okay. Read the verse first Okay. and I'll explain. En cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a una mujer?
no procures separarte. Estás libre de mujer, no busques mujer. Pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo os los quiero evitar. So first off, Paul says that he himself is a virgin, Pablo, hablando de sí mismo, dice que él es virgen and he has obtained mercy of the Lord to be faithful in that. y que él ha obtenido del Señor la misericordia para poder ser fiel en eso. See, there is grace. Hay gracia, There is a special anointing. hay una unción especial. And it takes that to remain as a single person for all of your life. Y se necesita de esa gracia especial para mantenerse soltero toda la vida. And then, if we're married, it's not sinning to be in a sexual relationship with one another. Pero también dice que si uno está casado, no es pecado tener relaciones sexuales. So spiritually, we're still a virgin. Así que espiritualmente seguimos siendo vírgenes. Amen? Amén. Any questions? ¿Preguntas? I know it's a little scary asking a question in front of an entire... Yo sé que da un poco de miedo hacer una pregunta en frente de la congregación completa. But this is your chance. I will answer any question that you have. Pero esta es la oportunidad. Voy a responder a cualquier pregunta que tengan. Okay. Now, some people aren't married because it's not their time yet. Hay personas que no se han casado porque aún no es su tiempo And we have to balance this. y tenemos que balancear esto. The Lord says that it's good if a man finds a wife. El Señor también dice que es bueno cuando un hombre encuentra esposa. But Paul also says that it's good if you never take a wife. Pero Pablo también dice que es bueno si uno no se casa. How can both of those things be said? ¿Cómo es posible que se digan ambas cosas? Because it depends on what your calling is. Porque depende de cuál sea nuestro llamado. Most people are to marry and will marry. La mayor parte de las personas han sido llamadas a casarse y se casarán. How can a people be fruitful and multiply if that's not the case? ¿Cómo puede ser un pueblo fructífero y multiplicarse si no ese es el caso? But Pero there are those who are meant to be single for the kingdom of God. hay quienes han sido llamados a quedarse solteros por el reino de Dios. Because it allows them to go anywhere, to do anything, and be directly under the Lord. Porque eso les permite ir a cualquier lado, hacer de todo y estar sujetos únicamente al Señor. Because Paul is clear, if we're married, we now have responsibilities that we have to take care of. Porque Pablo es muy claro que dice que si estamos casados, tenemos responsabilidades con las cuales tenemos que cumplir. And if we're called to marry, those responsibilities will teach us more about the Lord and bring us closer to Him. Y si nos casamos, esas responsabilidades nos van a enseñar acerca del Señor y nos van a acercar más a Él. But if we are not to marry and we do, Pero si no hemos sido llamados a casarnos y si nos casamos, where's the grace? ¿dónde está la gracia? There will be great conflict Va a haber gran conflicto. because your calling may say, go here, Porque tu llamado puede decirte ve hacia allá. but your wife or your husband saying, I'm here, we're not going there. Pero tu esposo o esposa te puede decir no, yo estoy aquí, no vamos allá. And now you have responsibility from God to your family. Y entonces ya hay una responsabilidad dada por Dios con la familia. ¿Es claro? Now, marriage, the last point, and then we're going to pray for a few different things. Último punto, y después vamos a orar por algunas cosas. Marriage is called a covenant in the Word of God.
En la palabra de Dios al matrimonio se le llama que es un pacto. The marriage covenant. Everyone has read that before? El pacto matrimonial. ¿Lo han visto antes? Most people treat marriage like a contract. La mayor parte de las personas consideran el matrimonio como un contrato. What happens in a contract? ¿Qué ocurre en un contrato? If I got into a contract here with Jorge, Si yo hiciera un contrato aquí con Eric and it was, I would give him all the credit for everything that happens today, as long as he translates well. y yo le doy todo el crédito de todo lo bueno que ocurra hoy siempre y cuando él traduzca bien. And we both signed it. Y los dos lo firmamos. What happens if he did not translate well? ¿Qué pasa si yo no traduzco bien? I would be free to give him no credit. Él estaría libre de darme el crédito. It's me. What? But that's a contract. Eso es un contrato. A covenant does not depend on anyone else. El pacto no depende de nadie más. A covenant is a promise that is to be held despite what any other party does. Un pacto es una promesa que se va a mantener no importando lo que otras personas hagan. But my husband is so mean. Pero mi esposo es But my wife un never grosero. treats me well. Pero mi esposa nunca me trata bien. She's always talking and saying I'm bad. Ella se mantiene hablando y diciendo esto y lo otro. Does not matter. Eso no importa. Does not matter. No importa. When you stand before God on Judgment Day, and I stand before God on Judgment Day, Cuando nos presentemos ante Dios el día del juicio, whose books are opened? ¿cuáles son los libros que se abren? They're not going to open my wife's books and say, oh, I see she did this to you. No van a abrir los libros de mi esposa y me van a decir, oh, veo todo lo que tu esposa te hizo. It says, my books will be opened. No, mis libros van a ser abiertos. He's not going to care what someone else did. He's going to care about my reaction. A él no le va a importar lo que otras personas me hicieron, lo que le va a importar es mi reacción. Amen? Amén. Marriage is a covenant. El matrimonio es un pacto. Whether it has been done in the church or it's just been done by lawyers. No importando si se estableció en una iglesia o en frente de un abogado. Because God says it's a covenant. Porque Dios dice que es un pacto. He says that's how he sees it. Él dice que así es como Él lo ve. And so we have to keep to our promise. Así que tenemos que cumplir nuestra promesa. Or else we'll come into judgment. O, si no, vamos a ser juzgados. Amen? Amén. Now, if a husband or wife has passed away, we're then free to remarry or remain single. Ahora, si nuestro cónyuge ha fallecido, estamos libres de volvernos a casar o de seguir solteros. But God does say that if one divorces and marries again, they commit adultery. Pero Dios sí dice que si alguien se divorcia y se vuelve a casar, comete adulterio. And people say, what about the exception that Christ said about, that Christ spoke about? Y la gente pregunta, pero ¿y qué de esa cláusula de excepción de la cual Jesús habló? Let's go to Matthew chapter 5, verse 32. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 32. Pero yo digo que todo el que repudia a su mujer a no ser por causa de infidelidad la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer repudiada comete adulterio. Outside of this one verse, it is very difficult for anyone to say
from the Bible Fuera de este versículo es muy difícil que alguien tome la Biblia y pueda decir that divorce and remarrying is God approved. que el divorcio y el nuevo matrimonio son aprobados por Dios. So that means in God's word there must be an example Eso quiere decir que en la palabra de Dios debe haber un ejemplo to explain what he's talking about here. para explicar de qué es de lo que está hablando aquí. And the only example that we have of this being approved by God is Joseph and Mary. Y el único ejemplo que tenemos de esto aprobado por Dios es José y María. Joseph is going to be married to Mary. José estaba comprometido para casarse con María. And in Jewish culture, once that promise was made, you were considered married. Y en la cultura judía, una vez se hacía esa promesa, se consideraba que estaban casados. Today we call that an engagement. Ahora lo llamamos compromiso. That you're promised to another person, and basically you're getting ready for marriage before marriage. Usted se ha prometido a otra persona y se está preparando para casarse antes de casarse. And what happens when he finds out that Mary is pregnant? ¿Y qué pasa cuando José se entera que María está embarazada? He says that he was going to put her away, divorce her privately. Dice que él la iba a repudiar, se iba a divorciar de ella en secreto, privadamente. Had they actually been married yet? ¿Se habían casado ya? No. No. But because they were engaged, Pero debido a que estaban comprometidos, in Jewish culture, you actually had to write a bill of divorce en la cultura judía tenía que redactarse un documento, una carta de divorcio, to get out of that commitment. para poder salirse de ese compromiso. And God calls Joseph a righteous man. Y Dios dice de José que era un hombre justo. All other places in the Bible where divorce happens, En todos los demás lugares de la Biblia donde ocurre un divorcio, there is always some kind of judgment. siempre hay algún tipo de juicio. The same thing is true about multiple wives. Y lo mismo ocurre con más de una esposa, tener más de una esposa. There was always problems every time someone married multiple wives. Siempre hubo problemas cada vez que alguien se casaba con más de una mujer. So sometimes God used it, but he didn't approve. Dios algunas veces lo usó, pero eso no quiere decir que lo aprobara. So marriage is until death, El matrimonio es hasta que la muerte los separe. and it is a covenant. Y es un pacto. So we have to be very, very careful who we marry. Así que tenemos que tener mucho cuidado de con quién nos casamos.